Soy Ximena Rojas, tengo 32 años y soy auditora senior en una de las firmas más grandes de la Ciudad de México. Mi vida es una estructura de números, lógica y consecuencias predecibles. O al menos, eso creía yo. Construí mi carrera y mi estabilidad con el sudor de mi frente, ladrillo por ladrillo, sin deberle nada a nadie. Por eso, cuando mis propios padres usaron mi nombre para comprarle a mi hermana la casa de sus sueños y luego me demandaron por 10 millones de pesos cuando me negué a pagar la hipoteca, mi mundo de orden y razón se hizo añicos. Lo que no sabían es que, al llevarme a la corte, el juez no solo revisaría las pruebas del caso, revisaría las cicatrices de toda una vida. Era un martes cualquiera de abril. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de mi oficina en el piso 25 de un rascacielos en Paseo de la Reforma, proyectando largas sombras sobre filas de escritorios silenciosos. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido que rompía la quietud, un murmullo monótono que acompañaba el tecleo final de mi jornada. Afuera, el caos de la Ciudad de México comenzaba su ritual vespertino, una sinfonía de claxones y sirenas que, desde mi altura, parecía extrañamente pacífica. Estaba agotada. La temporada de auditorías nos había exprimido hasta la última gota de energía. Todo lo que anhelaba era llegar a mi pequeño departamento, quitarme los tacones, servirme una copa de vino y perderme en el silencio. Tras casi una hora de tráfico, finalmente llegué a mi edificio en la colonia Narvarte. Saludé al portero, recogí la correspondencia y subí por el elevador, revisando las cartas sin mucho interés, el estado de cuenta del banco, publicidad de un nuevo gimnasio, el recibo del gas, y un sobre grande. De color manila, sin remitente, solo el logo de Banco del Sol. Era grueso, pesado. Mi primer pensamiento fue que era una de esas ofertas de crédito premium que te envían con carpetas elaboradas para impresionar. Estuve a punto de dejarlo en la mesita de la entrada para abrirlo después, o quizás nunca. Pero algo, una extraña premonición, me hizo detenerme. Dejé mi portafolio en el suelo y, de pie en el pasillo, rasgué el sobre. Lo que encontré dentro hizo que el aire se escapara de mis pulmones. No era publicidad. Era un paquete de documentos hipotecarios completo. Una carpeta azul, perfectamente ordenada, con docenas de páginas que detallaban la compra de una propiedad. Mis ojos buscaron la dirección, y un frío helado me recorrió la espalda, un departamento de lujo en la calle de Aristóteles, en el corazón de Polanco. El precio de compra me golpeó como un puñetazo en el estómago, 10 millones de pesos. Pasé las páginas con manos temblorosas, mi mente negándose a procesar lo que veía. Contrato de crédito, estudio socioeconómico, póliza de seguro, y entonces, llegué a la línea del prestatario. Allí estaba, impreso en una tipografía clara e impersonal, Ximena Rojas. No, no puede ser, susurré al silencio de mi departamento. Es un error. Seguí pasando las hojas, buscando una explicación, una equivocación, cualquier cosa que le diera sentido a esa locura. Y entonces la vi. Al final de varios documentos, en la línea punteada destinada a mi consentimiento, estaba mi firma. O, más bien, una imitación casi perfecta. La inclinación, el trazo de la X, la forma en que mi apellido se alargaba al final, era la firma que mis padres habían visto en mis boletas escolares, en mis solicitudes de beca, en los cheques que les di alguna vez por sus cumpleaños. Era la firma que mi madre podía replicar con los ojos cerrados. El teléfono sonó, estridente, rompiendo el hechizo de horror que me envolvía. El identificador de llamadas mostraba mamá. Con un nudo en la garganta, contesté. Hola, hija, dijo mi madre, Lourdes, con un tono tan casual y cantarino que resultaba grotesco. Mamá, ¿qué es esto? Mi voz era apenas un hilo. Me llegó un paquete del banco, una hipoteca. Ah, ¿ya te llegaron los papeles? Respondió, como si estuviera preguntando por una tarjeta postal. Qué bueno. Oye, ¿por qué no vienes a cenar esta noche? Tu papá hizo su famoso mole. Tenemos que hablar en familia. La normalidad en su voz era más aterradora que cualquier grito. No había sorpresa, no había confusión. Había un plan.
El sobre que sostenía en mis manos no era un error. Era una emboscada. Y yo, sin saberlo, acababa de caminar directamente hacia ella. El trayecto en coche hacia la casa de mis padres en Satélite, donde crecí, se sintió como un viaje a través del tiempo, cada kilómetro desenterrando un recuerdo doloroso. El volante se sentía frío bajo mis manos sudorosas y el rugido del motor parecía amplificar el caos en mi cabeza. Mi mente, entrenada para encontrar patrones en hojas de cálculo y balances financieros, ahora trabajaba febrilmente, conectando puntos que había ignorado durante años. No era la primera vez que sentía el aguijón de la injusticia, pero nunca había sido tan descarado, tan monumental. Mi vida familiar no era una historia, era un museo, y yo estaba haciendo un recorrido por su galería más oscura, la del favoritismo. El primer recuerdo que me asaltó fue el de mi fiesta de 15 años. O, mejor dicho, mi no fiesta. Mis padres, Gerardo y Lourdes, me habían sentado en la mesa de la cocina y, con rostros serios, me explicaron que las cosas estaban un poco apretadas ese año. Mi celebración consistió en una comida familiar en un restaurante de cadena, con un pastel comprado en el supermercado. Lo acepté sin quejarme. Era la hija responsable, la que entendía. 4 años después, para los 15 de mi hermana Itzel, las cosas ya no estaban apretadas. Alquilaron un salón de fiestas extravagante, con candelabros de cristal y un DJ. Itzel lució un vestido de diseñador que costó más que mi primer semestre de universidad, y bailó toda la noche mientras yo ayudaba a servir bebidas a los invitados. Sintiéndome como una extra en la celebración de mi propia familia. Luego, vino la universidad. Ingresé al Tecnológico de Monterrey con una beca de excelencia académica que cubría el 70% de la colegiatura. El 30% restante lo pagué yo, trabajando como mesera los fines de semana y dando clases particulares de matemáticas por las noches. Mis padres me dieron 0 pesos. Eres tan inteligente, hija, sabíamos que podías sola, me dijo mi padre, como si su negligencia fuera un cumplido. Mientras tanto, Itzel comenzó su peregrinaje universitario. Primero, la Anáhuac, que abandonó después de un año porque la gente era muy fresa. Luego, la Ibero, que dejó porque las clases eran muy temprano. Finalmente, una universidad de diseño más pequeña, de la que también se salió porque no sentía fluir su creatividad. Mis padres pagaron cada semestre, cada inscripción, cada material costoso, sin una sola pregunta. Calculé una vez que habían gastado en sus intentos fallidos lo suficiente como para haberme comprado un pequeño departamento. La galería de mi memoria continuaba, implacable. Recordé las innumerables llamadas de mi madre. Hijita, fíjate que a tu hermana se le descompuso el coche. Tú que eres tan buena con el dinero, ¿no podrías ayudarla con unos cuantos miles? O las sugerencias de mi padre durante las cenas navideñas: oye, Ximena, Itzel tiene muchas ganas de ir a la Riviera Maya con sus amigas. ¿Por qué no se lo regalas de cumpleaños adelantado? Cada vez, yo cedía. Una mezcla tóxica de culpa, obligación y una tonta esperanza de que, quizás esta vez, mi generosidad sería reconocida, apreciada. Pero nunca lo fue. Simplemente se convirtió en una expectativa. Mi éxito no era mío, era un fondo de emergencia familiar del que Itzel era la única beneficiaria. El último recuerdo, el más reciente, fue el más doloroso. Hacía 6 meses, había logrado una promoción importante en mi firma. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía un respiro financiero. Cometí el error de mencionarlo en una comida familiar. Al día siguiente, mi madre me llamó. Ximena, qué orgullo lo de tu ascenso. Justo hablaba con tu padre de que es una señal divina. Fíjate que Itzel está deprimida, siente que no avanza. Creemos que poner un negocio la animaría, una pequeña boutique de ropa. Solo necesita un pequeño capital inicial. Le dije que lo pensaría, una respuesta educada para un no rotundo. Su tono se volvió gélido. A veces pienso que todo ese dinero te ha vuelto egoísta, me espetó antes de colgar. Esa palabra, egoísta, resonaba en mis oídos mientras me acercaba a la casa de mis padres. Egoísta, por querer conservar el fruto de mi trabajo.
Egoísta, por no querer financiar los caprichos de una mujer de 28 años que se negaba a madurar. Egoísta, por querer construir mi propio futuro, uno donde yo no fuera simplemente el cajero automático de la familia. El sobre Manila en el asiento del copiloto ya no parecía un incidente aislado. Era la pieza final, la obra maestra en el Museo de Injusticias de la familia Rojas. Y esta noche, parecía que iban a celebrar su inauguración. La casa de mis padres olía a mole y a mentiras. El aroma especiado, que en mi infancia significaba celebración y calidez, ahora se sentía pesado, sofocante. Encontré a mi familia en la sala de estar, sentados como si estuvieran posando para un retrato. Mi padre, Gerardo, en su sillón de cuero reclinable, fingiendo leer el periódico. Mi madre, Lourdes, tejiendo con una sonrisa serena que no le llegaba a los ojos. Y mi hermana, Itzel, mirando su teléfono con una expresión de aburrimiento estudiado. Era una escena de normalidad tan perfecta que resultaba escalofriante. Hija, qué bueno que llegaste, dijo mi madre, dejando su tejido a un lado. Sírvele un vaso de agua de Jamaica a tu hermana, por favor. No me ofreció uno a mí. Como siempre, yo era la que servía. Dejé mi bolso en el suelo y me dirigí a la cocina, sintiendo sus miradas en mi espalda. Cuando regresé, mi padre dobló el periódico con un movimiento ceremonioso. El espectáculo estaba por comenzar. Ximena, empezó, con ese tono paternalista que usaba para dar sermones, sabemos que estás confundida por los papeles del banco, pero es algo que hemos estado planeando desde hace tiempo. Me senté en el borde del sofá individual, frente a ellos, sintiéndome como una acusada en un juicio. Sostuve el vaso de agua helada, el frío anclándome a la surrealidad del momento. ¿Planear qué, exactamente? Pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Bueno, como sabes, tu hermana ha estado batallando mucho, intervino mi madre, adoptando una expresión de mártir. Ese departamentito en el que vive es carísimo y no tiene futuro. Con el mercado inmobiliario como está, pensamos que ya era hora de que tuviera algo propio. Es por su bien. Eso está muy bien, dije, cautelosa. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Mi padre se aclaró la garganta. Encontramos una oportunidad increíble. Un departamento perfecto en Polanco. Buena zona, seguro, con plusvalía garantizada. Un lugar donde podrá, eventualmente, criar a sus hijos. Una inversión para el futuro de la familia. El problema, hijita, continuó mi madre, y su voz se suavizó hasta convertirse en un susurro manipulador, es que con el historial de crédito de Itzel y su situación laboral inestable, ningún banco le iba a dar un préstamo. Un pozo de hielo se formó en mi estómago. La verdad, fea y retorcida, estaba saliendo a la luz. Así que, usaron mi información. Mi crédito. Mis ingresos, dije, cada palabra goteando incredulidad. No te pongas así. Dijo mi padre, su tono endureciéndose. Hicimos lo que teníamos que hacer. Hemos decidido que tú serás la que se encargue de pagar esta hipoteca. Es tu deber. Me quedé mirándolos, boquiabierta. La audacia, la absoluta falta de respeto, era asfixiante. ¿Ustedes decidieron? ¿Sin preguntarme? ¿Sin mi consentimiento? Ay, Ximena, no seas tan dramática. Dijo mi madre, como si le estuviera explicando algo a una niña pequeña. Te está yendo tan bien en tu carrera. Ganas más de lo que podríamos soñar. Tu hermana necesita esta casa. Y la familia se cuida entre sí. Itzel, que había permanecido en silencio, finalmente levantó la vista de su teléfono. No es como que no puedas pagarlo, Ximena, dijo con un mohín. Siempre estás presumiendo tus ascensos y tus inversiones. Mientras tanto, yo apenas puedo pagar la renta. La injusticia de sus palabras me hizo estallar. ¿Y por qué crees que apenas puedes pagar la renta, Itzel? Porque nunca has mantenido un trabajo por más de 6 meses. Y aunque pudiera pagarlo, que por cierto, no puedo sin destruir completamente mi propio futuro financiero, eso no le da a nadie el derecho de cometer fraude en mi nombre. Fraude es una palabra muy fea, Ximena, dijo mi madre,
frunciendo el ceño. Esto no es un fraude, es un arreglo familiar. ¿Cómo lo hicieron? Exigí, mi voz temblando de rabia. ¿Cómo consiguieron mi firma? ¿Mi información financiera? Mi padre se removió, incómodo. Todavía teníamos tus declaraciones de impuestos viejas, de cuando vivías aquí. Y tu madre, bueno, siempre ha sido buena para copiar firmas. Sentí náuseas. Así que falsificaron mi firma en documentos legales. ¿Tienen idea de la gravedad de esto? Esto es robo de identidad. Esto es fraude. Es un delito. No seas tan exagerada, se burló Itzel. No es como si fuéramos extraños aprovechándonos de ti. Somos tu familia. Una familia que aparentemente cree que está bien robar mi identidad y cargarme con una deuda de 10 millones de pesos sin mi permiso. Estaba gritando ahora, incapaz de contener mi furia. Baja la voz. Ordenó mi padre. La decisión está tomada. El departamento ya está comprado. Itzel se muda la próxima semana. La decisión no está tomada, dije, poniéndome de pie. Sentí una extraña calma apoderarse de mí, la calma de quien ha llegado a un punto sin retorno. Yo no acepté esto. Y no voy a pagar ni un solo centavo de una hipoteca que no solicité. ¿Qué estás diciendo? Preguntó mi madre, su voz peligrosamente baja. Estoy diciendo que no. Absolutamente no, y mañana a primera hora voy a reportar esto como fraude a la policía y a la compañía hipotecaria. Hubo un silencio atónito. Luego, el infierno se desató. Itzel rompió a llorar, gritando que le estaba arruinando la vida. Mi madre comenzó a enumerar todos los sacrificios que habían hecho por mí, la mayoría de ellos invenciones. Mi padre me amenazó con desconocerme si no hacía lo correcto por una vez en tu egoísta vida. ¿Lo correcto? Reí, una risa amarga y sin alegría. Lo correcto habría sido enseñarle a Itzel responsabilidad financiera en lugar de permitir su dependencia. Lo correcto habría sido respetarme lo suficiente como para al menos preguntar antes de cometer un delito grave en mi nombre. Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta. Mi madre me siguió, sujetándome del brazo. Si sales por esa puerta, dejas de ser parte de esta familia, siseó. La miré directamente a los ojos. Si ser parte de esta familia significa permitirles destruir mi futuro y violar la ley, entonces quizás ya no quiero ser parte de ella. Y me fui. La noche después de la desastrosa cena familiar fue un borrón de lágrimas y furia. Conduje de regreso a mi departamento con la vista nublada, cada semáforo en rojo una tortura que me obligaba a enfrentar el eco de sus palabras: egoísta, desagradecida, dejas de ser parte de esta familia. Por primera vez en mi vida, la soledad no se sentía como paz, sino como un exilio forzado. El amanecer me encontró con los ojos hinchados y una determinación gélida. Cumplí mi palabra. A las 9 en punto, estaba al teléfono con el Departamento de Fraudes de Banco del Sol, reportando un robo de identidad. La voz al otro lado de la línea fue profesional y grave, me aseguró que iniciarían una investigación de inmediato y me aconsejó presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Pensé, ingenuamente, que enfrentados a la posibilidad de consecuencias legales reales, mis padres darían marcha atrás. Me equivoqué. Lo que siguió no fue una disculpa, sino una declaración de guerra total, y su general era mi hermana Itzel. La primera andanada llegó a través de las redes sociales. Itzel, que siempre había sido una maestra del drama digital, se superó a sí misma. Publicó una selfie en Instagram, con los ojos enrojecidos y lágrimas perfectamente colocadas en sus mejillas. El pie de foto era una obra maestra de la manipulación, con el corazón roto. A veces, las personas que más deberías poder admirar son las que más te decepcionan. Mi único sueño era tener un lugar propio, un hogar seguro. Un sueño que ahora parece imposible por culpa de la envidia y el egoísmo. Por favor, manden buenas vibras. No me mencionó por mi nombre, pero no era necesario. En cuestión de horas, la sección de comentarios se llenó de tías, primos y amigos de la familia ofreciéndole su apoyo incondicional. Ánimo, bonita. La gente mala recibe su merecido,
escribió mi tía Amalia. No puedo creer que alguien de tu propia sangre te haga esto, comentó una prima lejana. Luego, la guerra se intensificó. Itzel subió a Facebook una serie de capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre nosotras, convenientemente editadas para eliminar todo el contexto. Mostraba mis respuestas cortantes a sus peticiones de dinero, pero omitía sus mensajes previos llenos de exigencias y chantajes emocionales. Me hizo parecer fría, cruel, una villana de telenovela. La pieza final de su campaña fue una página de GoFundMe titulada, Ayúdame a no perder mi hogar. La historia que contó allí era una obra de ficción desgarradora. Afirmaba que yo le había prometido ayudarla a comprar una casa como regalo por su próximo éxito empresarial y que, en el último minuto, me había retractado por pura malicia, dejándola con una deuda que no podía pagar y a punto de ser desalojada. Logró recaudar casi 50,000 pesos de gente bien intencionada que se tragó su cuento. Paralelamente, el acoso telefónico comenzó. Mi padre me dejó mensajes de voz llenos de amenazas veladas, hablando de cómo iba a arrepentirme de mi falta de lealtad. Mi madre alternaba entre súplicas llorosas y frías advertencias. Pero las peores llamadas eran las de mi tía Amalia, la hermana de mi madre y su más fiel secuaz. Ximena, soy tu tía Amalia, decía, su voz goteando desaprobación. No puedo creer la vergüenza que le estás haciendo pasar a tu madre. Esa mujer se sacrificó por ti, te dio todo, ¿y así le pagas? Poniendo el dinero por encima de tu propia hermana. Eres una víbora. Tu abuela debe estar revolcándose en su tumba. Bloqueaba un número y llamaban de otro. Dejaron de ser llamadas para convertirse en un asedio psicológico. Dejé de contestar a números desconocidos. Mi teléfono, antes una herramienta de conexión, se convirtió en una fuente de ansiedad constante. Me sentía atrapada, juzgada y sentenciada por un jurado de familiares que ni siquiera se habían molestado en escuchar mi versión. Habían destruido mi reputación dentro de mi propio círculo, pintándome como la agresora cuando yo era la víctima. Me di cuenta de que no estaban tratando de convencerme. Estaban tratando de quebrarme. Durante 2 semanas, viví en un estado de alerta máxima, un limbo de acoso digital y silencio tenso. La investigación del banco avanzaba lentamente, y cada día me sentía más aislada. Había noches en las que me despertaba con el corazón palpitando, convencida de que oía a alguien tratando de forzar la cerradura de mi puerta. La ansiedad se había convertido en una compañera constante, una sombra que se cernía sobre mí incluso en los momentos más mundanos. Empecé a sufrir migrañas, un dolor agudo y punzante detrás del ojo derecho que aparecía sin previo aviso y me dejaba incapacitada durante horas. Y entonces, cuando pensaba que ya no podían hundirme más, lo hicieron. Fue un sábado por la mañana. El sol entraba a raudales por mi ventana y, por primera vez en semanas, había dormido más de 4 horas seguidas. Estaba en pijama, preparándome un café, tratando de aferrarme a una ilusión de normalidad. El timbre sonó. Al mirar por el intercomunicador, vi a un hombre con traje y un portafolios. Pensé que era un vendedor. Sí. Dije por el altavoz. Busco a la señorita Ximena Rojas, dijo el hombre, su voz impersonal. Tengo un documento judicial que entregarle. El mundo se detuvo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Bajé como un autómata, firmé el acuse de recibo con una mano que no parecía la mía y subí de nuevo a mi departamento, cerrando la puerta con seguro, como si eso pudiera mantener fuera la pesadilla que acababa de entrar. El documento era una demanda civil. Formal, oficial, con el sello del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Los demandantes, Gerardo Rojas y Lourdes Torres de Rojas. La demandada, Ximena Rojas. La cantidad reclamada, 10 millones de pesos, más daños y perjuicios. Leí las páginas, cada palabra una bofetada. El escrito era una obra de ficción legal, una narrativa retorcida donde yo era la villana. Afirmaban que existía un contrato verbal en el que yo me había comprometido a comprarle una casa a mi hermana. Alegaban que ellos habían actuado de buena fe como mis agentes, y que mi negativa a pagar constituía un incumplimiento de contrato y un enriquecimiento ilícito,
ya que mi éxito profesional se debía, según ellos, a la base familiar que me habían proporcionado. Esa fue la gota que derramó el vaso. Fue el momento en que el dolor y la confusión se cristalizaron en una rabia fría y lúcida. Me derrumbé en el suelo de mi sala, con la demanda esparcida a mi alrededor, y lloré. Lloré por la niña que siempre buscó la aprobación de sus padres, por la joven que trabajó hasta el agotamiento para construirse una vida, y por la mujer en la que me había convertido. Una mujer que ahora estaba siendo casada por su propia familia. En medio de mi desesperación, recordé las palabras de mi amigo del trabajo, Damián. Durante un almuerzo, le había contado, entre sollozos, una versión resumida de lo que estaba pasando. Él me había escuchado con atención y, en lugar de darme consejos vacíos, me dijo algo que se me quedó grabado: Ximena, un auditor sigue el rastro del dinero para encontrar la verdad. Sigue el rastro de sus acciones. La verdad te hará libre, pero primero te hará enojar. Tenía razón. Necesitaba un profesional. Busqué en internet abogados especialistas en fraudes familiares y encontré el nombre de Benjamín Canto, un abogado con excelentes críticas. Lo llamé ese mismo día. La consulta fue reveladora y devastadora a partes iguales. El licenciado Canto, un hombre de unos 50 años con una mirada tranquila pero penetrante, revisó la demanda y escuchó mi historia sin interrumpirme. Señorita Rojas, dijo al final, este caso no tiene mérito legal. Es un intento de intimidación. Pero, aunque sea absurdo, tenemos que defendernos, y eso cuesta dinero. Me explicó los honorarios. El anticipo inicial para tomar el caso era casi la totalidad de mis ahorros. El dinero que había guardado con tanto esmero durante 5 años, el dinero que representaba mi libertad, mi seguridad, el dinero para el enganche de mi propio departamento soñado en Coyoacán. Vi mi futuro, ese pequeño balcón lleno de plantas y la tranquilidad de un hogar propio, desvanecerse frente a mí. Pagarle al abogado significaba matar mi sueño. Salí de su despacho sintiéndome vacía. Me senté en una banca del parque frente a su oficina y, por un momento, consideré la posibilidad de rendirme. Pagar. Endeudarme por 30 años, pero terminar con la guerra. ¿Valía la pena mi sueño a cambio de esta tortura? Y entonces, en el fondo de mi mente, escuché la voz de mi madre diciendo, la familia se cuida entre sí. Pero sus acciones no eran de cuidado. Eran de depredación. No estaban pidiendo ayuda, estaban exigiendo un sacrificio. Mi sacrificio. Y en ese instante, tomé una decisión. No iban a ganar. Podrían quitarme mi dinero, podrían quitarme mi paz, pero no iban a quitarme mi dignidad. Regresé a la oficina del abogado y firmé el contrato. Mi sueño podía esperar. Mi autorrespeto, no. La decisión de luchar me dio un propósito, pero también me sumió en una nueva clase de estrés. Los días se convirtieron en una agotadora rutina de trabajar mis 10 horas en la firma para luego llegar a casa y sumergirme en un mar de documentos legales. Correos electrónicos con el licenciado Canto y extractos bancarios que demostraban mi independencia financiera. La migraña detrás de mi ojo derecho se volvió una visitante frecuente, un recordatorio físico de la presión que me aplastaba. Empecé a dudar de mi decisión. ¿Y si perdía? ¿Y si terminaba en la bancarrota, sin familia y sin futuro? El miedo era un sabor amargo en mi boca. Una noche, mientras revisaba viejas fotografías buscando alguna prueba, cualquier cosa que pudiera ayudar, mi teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo me impulsó a contestar. Bueno, dije, con cautela. ¿Hablo con Ximena? ¿Ximena Rojas? La voz era de un hombre mayor, familiar pero distante, como un eco de un pasado lejano. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy yo, sobrina. Tu tío Adán. Me quedé en silencio, tratando de procesar el nombre. Adán. El hermano menor de mi padre. Un hombre al que apenas recordaba de mi infancia, una figura casi mítica en la historia familiar, el protagonista de un conflicto del que nunca se hablaba en voz alta. Habían cortado lazos hacía más de 20 años. Tío, no puedo creerlo.
¿Cómo conseguiste mi número? Tengo mis contactos, dijo con una risa seca. Escucha, voy a ir al grano. Me enteré del desastre que te están haciendo tu padre y Lourdes. Un primo me contó del chisme en Facebook. Sentí una punzada de vergüenza. Así que la humillación ya era de dominio público. No sé qué decir, murmuré. No digas nada. Solo escucha, su tono se volvió serio. No te llamo para darte el pésame. Te llamo para decirte que no me sorprende en lo más mínimo. Y para decirte que no estás sola en esto. ¿A qué te refieres? Sobrina, la historia se repite. Hace 20 años, cuando murió tu abuela, me hicieron algo muy parecido. Ella me había dejado en herencia un pequeño terreno en Cuernavaca. No era mucho, pero era mío. Tu padre, instigado por Lourdes, falsificó un documento diciendo que yo le cedía mis derechos. Querían construir una casa de fin de semana. Me senté en el borde de mi cama, atónita. ¿Y qué pasó? Los descubrí a tiempo. Tuve que amenazarlos con meterlos a la cárcel para que dieran marcha atrás. Nunca me lo perdonaron. Para ellos, yo fui el que rompió la familia, el egoísta que no quiso compartir. ¿Te suena familiar? La palabra egoísta me golpeó con la fuerza de un tren. Era la misma arma que usaban contra mí. Desde entonces, no les hablo, continuó. Me di cuenta de que su concepto de familia es un club donde ellos ponen las reglas y los demás pagan la cuota. Lo que te están haciendo a ti es lo mismo, pero a una escala mucho mayor. Sentí que las lágrimas comenzaban a brotar, pero esta vez no eran de tristeza o rabia, sino de un inmenso y abrumador alivio. No estaba loca. No estaba exagerando. Alguien más lo había vivido. Alguien más lo veía. Tío, yo, no tenía idea, logré decir. Claro que no. Su especialidad es reescribir la historia y enterrar a los muertos. Escucha, Ximena, la razón por la que te llamo es esta: cuando los enfrenté hace 20 años, los obligué a firmar una declaración ante notario público, admitiendo lo que habían intentado hacer. A cambio de que yo no presentara cargos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Hablas en serio? Tan en serio como que el sol sale por el este. He guardado ese documento por 2 décadas. Nunca supe para qué, pero supongo que mi instinto me decía que algún día sería útil. Es una prueba de su modus operandi. Una prueba de que tienen un historial de fraude y manipulación. Un silencio cargado de significado se extendió entre nosotros. ¿Estarías dispuesto a usarlo? ¿A testificar? Pregunté, apenas atreviéndome a respirar. Por supuesto que sí, sobrina, respondió, y por primera vez escuché calidez en su voz. Ya es hora de que alguien les ponga un alto. Y parece que esa persona eres tú. Cuando colgué el teléfono, sentí como si una armadura invisible se hubiera formado a mi alrededor. La llamada de mi tío Adán no solo me había dado una pieza crucial de evidencia, me había devuelto algo mucho más importante, la validación. Me había confirmado que mi lucha no era un acto de egoísmo, sino un acto de supervivencia. Ya no era Ximena contra su familia. Ahora, éramos 2 generaciones de egoístas a punto de exigir justicia. La esperanza, que había sido una brasa moribunda, se convirtió en una llama furiosa. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de me gusta, se suscriben al canal y me dejan un comentario diciendo desde qué ciudad nos están viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por su apoyo. La revelación de mi tío Adán fue como una inyección de adrenalina. Al día siguiente, me reuní con el licenciado Canto y le conté todo. Mientras hablaba, vi cómo su expresión tranquila se transformaba en una de intensa concentración. Cuando terminé, se reclinó en su silla y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro. Señorita Rojas, dijo, juntando las yemas de sus dedos. Esto cambia las cosas. Esto ya no es solo su palabra contra la de ellos. Esto es un patrón de conducta. Es oro. Con esta nueva arma en nuestro arsenal, pasamos a la ofensiva.
El licenciado Canto presentó una moción para solicitar el descubrimiento de pruebas, un proceso legal que nos daría acceso a todas las comunicaciones relevantes de mis padres relacionadas con la compra del departamento. Correos electrónicos, registros de llamadas y, lo más importante, mensajes de WhatsApp. Su abogado se opuso ferozmente, argumentando que era una invasión a la privacidad, pero la jueza asignada al caso, Elodia Rivas, una mujer conocida por su rigor, concedió nuestra petición. 2 semanas después, un archivo digital llegó al correo del licenciado Canto. Contenía meses de conversaciones entre mis padres. Pasamos una tarde entera en su oficina, con los ojos pegados a la pantalla, mientras yo traducía el lenguaje codificado y las indirectas de una vida de comunicación familiar disfuncional. Gran parte era mundano, pero entonces, lo encontramos. Era un intercambio de mensajes de WhatsApp de una semana antes de que yo recibiera el sobre del banco. Estaba fechado a las 10:47 de la noche. Gerardo, ¿papá está segura de esto, Lourdes? ¿Es mucho dinero, y si se niega? Lourdes, mamá claro que se va a negar si le preguntamos de frente. Ximena siempre ha sido demasiado terca y correcta. Por eso no le vamos a preguntar. Gerardo, papá no me gusta. Suena a problemas. Lourdes, mamá no seas cobarde, Gerardo. Ya está todo arreglado con el del banco. Una vez que los papeles estén firmados e Itzel esté instalada, ¿qué va a poder hacer? Pataleará un poco, como siempre, pero no va a dejar a su hermana en la calle. Su sentido del deber es su mayor debilidad. Nosotros solo tenemos que ser firmes. Leí los mensajes una y otra vez. Cada palabra era un puñal. Terca y correcta. Su sentido del deber es su mayor debilidad. No solo habían planeado el fraude, habían analizado mi psicología, habían convertido mis mejores cualidades, mi responsabilidad, mi amor por la familia, en herramientas para manipularme. Cualquier partícula de duda que pudiera haber albergado, cualquier mínima fantasía de que quizás habían actuado por una ignorancia equivocada, se hizo humo. Esto no era un error. Era una operación calculada, fría y cruel. Lo tenemos, dijo el licenciado Canto en voz baja, sintiendo la gravedad del momento. Esto es premeditación. Esto demuestra que sabían que usted se negaría y decidieron proceder de todos modos. El dolor que sentí era profundo, un dolor que iba más allá de la traición financiera. Era el dolor de darme cuenta de que las personas que se suponía debían protegerme eran las que mejor conocían mis vulnerabilidades, y no dudaron en usarlas en mi contra. Me di cuenta de que para ellos, yo no era una hija, era un problema a gestionar, un activo a explotar. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Abrí una caja de madera vieja que guardaba en el fondo de mi closet. Dentro había fotos, cartas y recuerdos de mi infancia. Busqué una foto mía, de unos 7 años, con coletas y una sonrisa sin dientes, abrazando a mi madre. Miré a esa niña, tan llena de confianza y amor, y sentí una oleada de protección hacia ella. La estaban hiriendo a ella tanto como a mí. Puse la foto en mi buró, donde pudiera verla cada mañana. Esa niña merecía justicia. La mujer en la que se había convertido iba a conseguirla. La tristeza no desapareció, pero se mezcló con algo nuevo, una furia helada, una claridad de propósito que nunca antes había sentido. La batalla ya no era solo por mi dinero o mi futuro. Era por esa niña sonriente. Era por recuperar mi propia historia de las manos de quienes habían intentado reescribirla a su conveniencia. La guerra había comenzado, pero ahora, yo también tenía un ejército, aunque fuera de una sola persona. Y estaba lista para luchar hasta el final. Los meses previos al juicio fueron un extraño periodo de calma tensa. Con las pruebas clave en nuestro poder, el licenciado Canto y yo nos dedicamos a preparar meticulosamente nuestra estrategia. Mi tío Adán vino a la ciudad un par de veces para reunirse con nosotros, y cada conversación con él era un bálsamo. Escuchar sus historias, tan paralelas a las mías, me hizo sentir menos como una anomalía y más como la heredera de una lucha necesaria. Mientras tanto, la campaña de acoso de mi familia disminuyó, reemplazada por un silencio ominoso. Supuse que su abogado les había aconsejado mantener un perfil bajo.
Itzel dejó de publicar en redes sociales sobre su tragedia y, en su lugar, comenzó a subir fotos de ella disfrutando de su nuevo y lujoso departamento en Polanco. Cada imagen de ella posando en el balcón con vistas a la ciudad o mostrando su cocina de diseño era una provocación, una declaración silenciosa de que creía haber ganado. Una tarde, recibí una llamada del abogado de mis padres. No era para mí, sino para el licenciado Canto. Me llamó inmediatamente después. Ximena, tenemos una oferta de acuerdo, dijo, su tono profesional como siempre. ¿Una oferta? ¿Qué clase de oferta? Pregunté, escéptica. Proponen lo siguiente, ellos retiran la demanda si tú aceptas hacerte cargo de los pagos de la hipoteca durante los próximos 5 años. Después de ese tiempo, el departamento se refinanciaría a nombre de Itzel, asumiendo que ella pueda calificar para entonces. Escuché la propuesta y sentí una risa amarga subir por mi garganta. Era increíble. Incluso después de ser descubiertos, su arrogancia no tenía límites. No ofrecían una disculpa, no ofrecían restitución. Ofrecían una versión ligeramente menos onerosa de su plan original. Estaban negociando los términos de mi rendición, no buscando la paz. Por un instante, solo un instante, la tentación me susurró al oído. 5 años. 5 años de pagos asfixiantes y luego sería libre. Se acabaría el estrés, las migrañas, el insomnio. Se acabaría el miedo a abrir el correo o a contestar el teléfono. Podría simplemente, terminarlo. La parte agotada de mí, la parte que solo quería volver a su vida normal, clamaba por aceptar. Pero entonces, miré la foto en mi buró, la de la niña de 7 años con coletas, que le diría a ella, que su dignidad tenía un precio, que la justicia podía ser negociada, que después de todo, ¿sus padres tenían razón y su deber era sacrificarse? Recordé las palabras de mi madre en aquel mensaje de WhatsApp, su sentido del deber es su mayor debilidad. Aceptar su oferta sería la prueba definitiva de que tenía razón. Sería validar su manipulación. Sería enseñarles que el fraude y la intimidación, si se aplican con suficiente presión, son estrategias exitosas. Licenciado, dije, y mi voz sonó más fuerte y clara de lo que había sonado en meses. Por favor, transmítale a la parte contraria mi respuesta. Es una sola palabra, no. ¿Estás segura, Ximena? Es tu última oportunidad de evitar el juicio. Estoy 100% segura. No voy a negociar. No por 5 años, no por 5 meses, no por 5 minutos. Lo que hicieron estuvo mal, y no voy a ser yo quien lo valide. Nos vemos en la corte. Hubo una breve pausa en la línea. Entendido, dijo el licenciado Canto, y pude percibir un matiz de respeto en su voz. Así se hará. Esa noche, dormí profundamente, sin pesadillas. La decisión me había liberado. Ya no había vuelta atrás. La guerra no se podía evitar, solo se podía ganar. La calma antes de la tormenta había terminado. Y yo estaba lista para la lluvia. El juzgado civil en la Ciudad de México era un edificio imponente y frío, diseñado para hacer que cualquier individuo se sintiera pequeño e insignificante. Pero esa mañana, mientras subía las escaleras de mármol, no me sentí pequeña. Me sentí como una guerrera caminando hacia su batalla final. Llevaba mi mejor traje sastre, el que usaba para las reuniones con los clientes más importantes, mi armadura profesional. Mi cabello estaba recogido en un moño impecable y mi maquillaje era discreto. No iba a darles la satisfacción de verme derrotada. El licenciado Canto me esperaba en la entrada de la sala de audiencias. Me dio un apretón de manos firme. ¿Lista?, preguntó. Lista, respondí, mi voz sin un atisbo de temblor. Dentro, la sala estaba casi vacía, lo que hacía que la tensión fuera aún más palpable. Al otro lado del pasillo, en la bancada de los demandantes, estaban ellos. Mi padre, Gerardo, con un traje que le quedaba un poco grande, su rostro una máscara de rigidez. Mi madre, Lourdes, vestida de un beige insulso, aferraba un pañuelo en su mano, lista para el teatro de lágrimas. Y mi hermana, Itzel, con un vestido caro y una expresión de víctima ofendida.
Parecían una familia respetable y dolida. Su abogado, un hombre de cabello plateado con una sonrisa condescendiente, le susurraba al oído. No me miraron. Nos sentamos en nuestra mesa. Puse mi portafolio sobre la superficie de madera pulida y saqué un bloc de notas y una pluma, no porque planeara escribir, sino como un ancla, un gesto de la profesional ordenada que era. Un recordatorio de quién era yo fuera de ese circo familiar. A las 10 en punto, la ujier anunció la entrada de la jueza. Todos de pie. La jueza Elodia Rivas entró con paso decidido. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello cano cortado elegantemente y unos ojos oscuros y agudos que parecían capaces de ver a través de cualquier fachada. Se sentó, revisó los documentos frente a ella y el silencio en la sala se volvió absoluto. Estamos aquí para ver el caso Rojas contra Rojas, dijo, su voz clara y autoritaria. He leído los expedientes de ambas partes. Abogado del demandante, puede comenzar. El abogado de mis padres se levantó con una floritura. Su argumento inicial fue una pieza de oratoria conmovedora y completamente ficticia. Habló de los sagrados lazos familiares, de los pactos de amor que no necesitan estar escritos en papel. Pintó a mis padres como dos almas generosas que solo habían querido asegurar el futuro de su hija menor, y a mí como una hija próspera pero ingrata que, enceguecida por el éxito material, le había dado la espalda a su sangre. Mientras hablaba, mi madre comenzó a secarse lágrimas imaginarias con su pañuelo. Itzel bajaba la mirada, temblando ligeramente, en una actuación digna de un premio. Observé a la jueza. Su rostro permaneció impasible, sus ojos fijos en el abogado. No tomaba notas, simplemente escuchaba, absorbiendo cada palabra. Cuando el abogado terminó, un silencio expectante llenó la sala. Conmovedor, licenciado, dijo la jueza Rivas, su tono neutro, imposible de descifrar. Ahora, pasemos a los hechos. Llamaron a mi padre al estrado. Juró decir la verdad y luego procedió a mentir con una facilidad pasmosa. Habló de conversaciones en las que yo supuestamente había expresado mi deseo de ayudar a mi hermana de una manera significativa. Habló de un entendimiento familiar tácito. El licenciado Canto se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Rojas, ¿puede citar una sola fecha, un solo correo electrónico, un solo mensaje de texto donde mi cliente, la señorita Ximena Rojas, acepte explícitamente tomar una hipoteca de 10 millones de pesos? Mi padre titubeó. Bueno, no en esas palabras exactas, era un acuerdo de palabra. ¿Un acuerdo de palabra sobre una transacción inmobiliaria de 10 millones de pesos? ¿Usted, un hombre de negocios, cree que eso es legalmente vinculante? En una familia, la palabra debería bastar, respondió mi padre, tratando de sonar digno. La jueza Rivas observaba el intercambio como un halcón. Su expresión no cambió, pero sentí una corriente subterránea de impaciencia en su quietud. El primer acto del drama había terminado. Ahora, era nuestro turno de subir al escenario. Después de mi padre, fue el turno de mi madre. Lourdes caminó hacia el estrado como una reina depuesta, con una dignidad frágil y ensayada. Su testimonio fue una actuación magistral de victimismo. Lloró al hablar de sus noches de insomnio, preocupada por el futuro de su pequeña Itzel. Habló de los sacrificios que había hecho para darnos una buena vida a ambas, insinuando que yo le debía una deuda impagable. Yo solo quería ver a mis dos hijas felices y seguras, dijo, su voz quebrándose en el momento justo, mientras se secaba una lágrima con su pañuelo. Nunca pensé que el dinero pudiera envenenar el corazón de mi propia hija de esta manera. El licenciado Canto fue gentil pero incisivo en su contrainterrogatorio. Señora Rojas, usted ha mencionado que siempre ha sido buena copiando firmas, ¿es correcto? Mi madre se puso rígida. Era un juego de niñas, una habilidad sin importancia. Una habilidad que usó para firmar documentos legales federales en nombre de su hija sin su consentimiento, ¿no es así? Yo actué con su consentimiento implícito. El consentimiento que una hija le debe a su madre. Exclamó, su fachada de fragilidad resquebrajándose para revelar la furia que había debajo. Luego llamaron a Itzel. Subió al estrado con los ojos bajos, proyectando una imagen de vulnerabilidad.
Su relato fue el de una víctima perpetua, una joven talentosa pero desafortunada, constantemente saboteada por la envidia de su hermana mayor. Ximena siempre fue la inteligente, la exitosa, dijo en voz baja. Yo solo quería tener mi propio espacio, un lugar donde sentirme segura. Ella me lo prometió. Me dijo que me ayudaría. Señorita Rojas, la interrogó el licenciado Canto, ¿puede presentar alguna prueba de esa promesa? ¿Un mensaje, un correo? Fue una conversación, en persona, mintió Itzel, sin mirarlo. No pensé que necesitaría grabar a mi propia hermana. Cuando terminaron sus testimonios, una atmósfera de pesadez se había asentado en la sala. A pesar de las inconsistencias, su narrativa de familia unida contra hija egoísta era potente. Vi a algunos miembros del jurado, si lo hubiera habido, mirarme con una mezcla de lástima y desaprobación. Me di cuenta del poder de su teatro. Sin pruebas contundentes, esto podría reducirse a una batalla de credibilidad, y ellos eran 3 contra 1. Entonces, fue mi turno. Caminé hacia el estrado sintiendo el peso de todas las miradas. Juré decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y eso fue exactamente lo que hice. Con una calma que no sabía que poseía, respondí a las preguntas del licenciado Canto. Detallé mi trayectoria académica y profesional, no para presumir, sino para establecer un hecho, todo lo que tenía, lo había ganado yo misma. Describí, sin sentimentalismos, la dinámica familiar, presentando los hechos tal como ocurrieron. El abogado de mis padres intentó acorralarme en el contrainterrogatorio. Señorita Rojas, ¿no es cierto que usted siente un profundo resentimiento hacia el éxito social de su hermana? No, señor. Siento una profunda decepción por su falta de responsabilidad. ¿Y no es verdad que usted podría pagar esta hipoteca fácilmente con su salario, pero se niega por puro rencor? Objeto, su señoría, la pregunta es argumentativa y especulativa, intervino el licenciado Canto. Procede, dijo la jueza Rivas. Señor abogado, limítese a los hechos. El abogado cambió de táctica. ¿Ama usted a su familia, señorita Rojas? La pregunta me tomó por sorpresa. Era una trampa emocional. Si decía que sí, parecería incongruente con mi postura. Si decía que no, me pintaría como un monstruo sin corazón. Hice una pausa, miré a mis padres y a mi hermana por un segundo, y luego me volví hacia el abogado. Amaba la idea que tenía de mi familia, dije, mi voz clara y firme. Pero me he dado cuenta de que el amor no da derecho a nadie a cometer un delito en tu nombre. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de mis padres se quedó sin palabras. No tengo más preguntas, su señoría. Regresé a mi asiento. Había dicho mi verdad. Ahora, era el momento de probarla. La jueza Rivas miró al licenciado Canto. ¿Tiene alguna prueba que presentar, licenciado? Mi abogado se levantó lentamente. Sí, su señoría. De hecho, tenemos 2. Y creo que serán más que suficientes. El aire en la sala del tribunal se cargó de electricidad. El licenciado Canto caminó hacia el estrado del secretario con la confianza de un jugador de ajedrez que está a punto de anunciar jaque mate. Su señoría, dijo, su voz resonando en el silencio, como primera prueba, nos gustaría presentar una serie de mensajes de texto obtenidos legalmente a través del proceso de descubrimiento. Estos mensajes fueron intercambiados entre los demandantes, el señor Gerardo Rojas y la señora Lourdes Rojas, en la semana previa a la adquisición de la propiedad en cuestión. Con su permiso, me gustaría leer una parte clave de la conversación. La jueza Rivas asintió, sus ojos fijos en mi abogado. Él se aclaró la garganta y leyó, su voz clara y metódica, proyectando las palabras de mis padres como si fueran sentencias. A las 10:47 de la noche, el señor Gerardo Rojas escribe, ¿está segura de esto, Lourdes? Es mucho dinero. ¿Y si se niega? A lo que la señora Lourdes Rojas responde, claro que se va a negar si le preguntamos de frente. Ximena siempre ha sido demasiado terca y correcta. Por eso no le vamos a preguntar. Un jadeo colectivo y ahogado se escuchó desde las pocas bancas ocupadas del público.
Vi cómo el rostro de mi padre perdía todo color, volviéndose de un blanco ceroso. Mi madre miraba fijamente al frente, su mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía que iba a romperse. El licenciado Canto continuó. El señor Rojas insiste, no me gusta. Suena a problemas. Y la señora Rojas concluye, no seas cobarde, Gerardo. Ya está todo arreglado con el del banco. Una vez que los papeles estén firmados e Itzel esté instalada, ¿qué va a poder hacer? Pataleará un poco, como siempre, pero no va a dejar a su hermana en la calle. Su sentido del deber es su mayor debilidad. Nosotros solo tenemos que ser firmes. Cuando terminó de leer, el silencio que cayó sobre la sala fue pesado, acusatorio. Las lágrimas ensayadas de mi madre, los discursos sobre pactos de amor, todo su teatro se había derrumbado en un instante. Sus propias palabras los habían expuesto, no como padres preocupados, sino como conspiradores. El abogado de mis padres se removió en su silla, su rostro una mezcla de shock y furia. Estaba claro que ellos no le habían contado toda la verdad. La jueza Rivas miró a mis padres por encima de sus gafas. Su expresión, antes impasible, ahora mostraba un destello de gélida desaprobación. ¿Tienen algo que decir sobre estos mensajes, señor y señora Rojas? Preguntó. Ambos permanecieron en un silencio pétreo. Creí que no, dijo la jueza. Continúe, licenciado Canto. Gracias, su señoría, dijo mi abogado. Eso nos lleva a nuestra segunda pieza de evidencia. La defensa quisiera llamar a un testigo sorpresa. El abogado de mis padres se puso de pie de un salto. La objeción. No fuimos notificados de ningún otro testigo. La objeción no procede, dijo la jueza Rivas, su voz cortante. La ley permite testigos de refutación no revelados previamente si su testimonio es para contradecir evidencia presentada por la otra parte. En este caso, para refutar la afirmación de que los demandantes son una familia unida que siempre actúa de buena fe. Permítale llamar a su testigo, licenciado. Mi abogado asintió. La defensa llama al estrado al señor Adán Rojas. Si los mensajes de texto habían sido un terremoto, este nombre fue el tsunami que vino después. Vi a mi padre, Gerardo, girarse bruscamente, su rostro una máscara de incredulidad y pánico. Mi madre ahogó un grito. Itzel los miraba, confundida, sin entender quién era ese hombre. La puerta lateral de la sala se abrió y entró mi tío Adán. Vestía un sencillo saco deportivo y caminaba con una calma que contrastaba violentamente con la tensión en la sala. Pasó junto a la mesa de mis padres sin mirarlos y se dirigió al estrado de los testigos. Juró decir la verdad. Señor Adán Rojas, comenzó el licenciado Canto, ¿podría decirle a la corte cuál es su relación con el demandante, el señor Gerardo Rojas? Es mi hermano mayor, dijo Adán, su voz tranquila y firme. ¿Y por qué no han tenido contacto en más de 20 años? Mi tío miró directamente a mi padre por primera vez. Porque hace 20 años, después de la muerte de nuestra madre, mi hermano y su esposa, Lourdes, intentaron robarme mi herencia. Falsificaron un documento para quedarse con un terreno que mi madre me había dejado. ¿Y tiene pruebas de esa acusación? Sí, dijo Adán, sacando un sobre de su bolsillo. Los descubrí y, para evitar un juicio penal, los obligué a firmar esta declaración ante notario público, admitiendo el intento de fraude. Entregó el documento al secretario, quien a su vez se lo pasó a la jueza. Ella lo leyó en silencio, sus cejas arqueándose cada vez más. El caso estaba terminado. Podía sentirlo. El castillo de mentiras de mis padres no solo se había derrumbado, sus cimientos podridos habían quedado expuestos para que todos los vieran. El jaque mate era total. La jueza Elodia Rivas dejó la declaración de mi tío sobre su escritorio y se quitó las gafas lentamente. Se frotó el puente de la nariz, como si estuviera cansada, no del trabajo, sino del espectáculo de la depravación humana. Luego, miró directamente a mis padres, y por primera vez, su voz contenía una emoción, una ira fría y controlada. Señor y señora Rojas, dijo, y cada palabra cayó como una losa de granito. En mis 20 años en este tribunal, he visto muchos casos de disputas familiares.
He visto codicia, he visto negligencia, he visto amargura. Pero rara vez he visto un caso tan calculado, tan descaradamente manipulador y malicioso. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire viciado. Ustedes no vinieron a esta corte buscando justicia. Vinieron a usar el sistema legal como una herramienta de extorsión. Forzaron a su propia hija a elegir entre la ruina financiera y la ruina emocional. Y lo hicieron basándose en una supuesta superioridad moral, la de los padres que lo sacrifican todo, cuando las pruebas demuestran exactamente lo contrario. Se puso las gafas de nuevo, su mirada ahora era la de una ejecutora. Por lo tanto, este tribunal resuelve lo siguiente: primero, la demanda presentada por Gerardo y Lourdes Rojas en contra de Ximena Rojas queda desestimada en su totalidad, con prejuicio. Lo que significa que no puede volver a presentarse. Segundo, se concede la moción de sanciones. Se ordena a los demandantes pagar la totalidad de los costos y honorarios legales incurridos por la demandada, la señorita Ximena Rojas. Tercero y último, dada la abrumadora evidencia de fraude, falsificación de documentos y perjurio presentada en esta sala, este tribunal remitirá una copia certificada de todo el expediente al Ministerio Público para que se inicie una investigación penal en contra de los señores Gerardo y Lourdes Rojas. El sonido del martillo de la jueza al golpear la madera fue como un disparo en el silencio. Se levanta la sesión. El mundo pareció volver a moverse en cámara lenta. Vi a mi madre desplomarse en su silla, con la boca abierta en un grito silencioso. Vi a mi padre, con el rostro gris, mirar al vacío como un hombre que ha perdido el alma. Vi a Itzel mirarlos a ellos y luego a mí, sus ojos llenos de una mezcla de odio y, por primera vez, de miedo. Yo no sentí euforia. No sentí alegría. Solo sentí un inmenso, abrumador y bendito silencio en mi mente. La guerra había terminado. Había ganado. La victoria en el tribunal no fue un desfile con confeti. Fue el silencio después de una explosión, el momento en que te das cuenta de que, aunque hayas sobrevivido, el paisaje a tu alrededor ha quedado devastado para siempre. Salí del juzgado sintiéndome extrañamente vacía, como si la adrenalina que me había mantenido en pie durante meses se hubiera evaporado de golpe, dejándome solo el cansancio. La noticia del veredicto, sin embargo, se extendió como un incendio forestal. A la mañana siguiente, un pequeño artículo en la sección judicial de un periódico en línea resumía el caso: jueza desestima demanda y ordena investigar a padres por fraude contra su hija. No mencionaba nuestros nombres completos, pero para quienes conocían la historia, era inconfundible. Las consecuencias para mi familia fueron rápidas y brutales. El banco, notificado formalmente de la resolución judicial que confirmaba el fraude, aceleró el proceso de ejecución hipotecaria del departamento de Polanco. Itzel recibió una orden de desalojo con un plazo de 30 días. Esa noche, recibí un mensaje de voz. Era de ella. Su voz estaba pastosa por el alcohol y distorsionada por el llanto y el odio. Espero que estés feliz, Ximena, arrastraba las palabras. Feliz. Mamá ha tenido 2 ataques de pánico. Papá no sale de su cuarto. Y me van a echar a la calle por tu culpa. Destruiste a esta familia. Siempre supe que eras una egoísta de mierda, pero nunca pensé que llegarías tan lejos. Espero que tu maldito dinero te abrace por las noches, porque ya no tienes a nadie. Escuché el mensaje una vez y luego lo borré. Sus palabras, que antes me habrían herido profundamente, ahora sonaban huecas, el último estertor de una niña mimada que se negaba a aceptar las consecuencias de sus actos. La casa no la perdía por mi culpa, la perdía por la avaricia y la ilegalidad de sus padres, en la que ella había sido una cómplice entusiasta. Pero el verdadero colapso estaba por llegar. La orden de la jueza de pagar mis honorarios legales, sumada a la inminente investigación penal, fue el golpe de gracia para las ya frágiles finanzas de mis padres. Unas semanas después, me enteré a través de mi tío Adán que habían contratado a un abogado especialista en quiebras. Y aquí es donde la historia da su último y más irónico giro. Como parte del proceso de bancarrota, todas sus finanzas, sus activos y sus deudas, se volvieron parte de un expediente público, accesible para los acreedores. Y yo,
gracias a la orden de la jueza, era oficialmente una de sus acreedoras. Tenía derecho a revisar los documentos para asegurar mi pago. Una tarde, en la tranquilidad de mi oficina, con la pericia que me daba mi profesión, empecé a analizar sus declaraciones. Y entonces, lo vi. No era una sola inversión fallida. Era un patrón de decisiones financieras desastrosas que se remontaba a años atrás. Mi padre, Gerardo, en un intento desesperado por mantener un estilo de vida que ya no podían permitirse, había estado apostando y perdiendo el fondo de su retiro en inversiones de alto riesgo y esquemas casi fraudulentos. La verdad me golpeó con una claridad nauseabunda. La hipoteca del departamento de Itzel no había sido solo un acto de favoritismo. Había sido un plan de rescate desesperado. No estaban tratando de elevar a Itzel, estaban tratando de usar mi estabilidad financiera como un salvavidas para tapar el enorme agujero que mi padre había cavado. Querían que mi deuda de 30 años pagara por sus errores de una década. Su caída financiera no la provoqué yo con mi defensa, era un castillo de naipes que ya estaba a punto de derrumbarse. Yo solo había soplado. Esta revelación final no me trajo satisfacción, sino una profunda y amarga piedad. Su crueldad no nacía de la fuerza, sino de la más absoluta debilidad y desesperación. Habían intentado devorarme no por maldad pura, sino porque se estaban ahogando y yo era la única balsa a la vista. Y eso, de alguna manera, era infinitamente más triste. Un año después del juicio, el paisaje de mi vida era irreconocible. La tormenta había pasado, y en el terreno que había arrasado, algo nuevo y más fuerte comenzaba a crecer. El dinero de las sanciones que mis padres tuvieron que pagarme, aunque no cubrió la totalidad de mis gastos legales y el costo emocional, fue suficiente para darme un nuevo comienzo. Cumplí la promesa que le había hecho a esa niña de 7 años de mi fotografía. Con una disciplina renovada y la sabiduría que solo el trauma puede forjar, reconstruí mis ahorros. 6 meses después, firmé los papeles de mi propio departamento. No era en Polanco, sino en el tranquilo y bohemio barrio de Coyoacán que siempre había amado. Era más pequeño, más modesto, pero era mío. Cada ladrillo, cada metro cuadrado, pagado con mi trabajo y mi integridad. Mi relación con mi tío Adán se convirtió en uno de los pilares de mi nueva vida. Nos veíamos para comer una vez al mes, y en nuestras conversaciones, reconstruí la historia de mi familia, entendiendo las raíces de la disfunción que casi me consume. Damián, mi amigo del trabajo, se convirtió en mi confidente más cercano, un hermano por elección que me había visto en mi peor momento y no se había apartado. Mi nueva familia no estaba unida por la sangre, sino por el respeto mutuo, la lealtad y la honestidad. El eco de mi antigua familia se fue desvaneciendo. Supe, a través de mi tío, que habían perdido su casa en Satélite y se habían mudado a un pequeño departamento rentado. La investigación penal se había cerrado con una multa considerable y libertad condicional, gracias a que no tenían antecedentes. Itzel, según los últimos informes, había conseguido un trabajo como recepcionista y vivía con ellos. No volví a tener contacto directo con ninguno. El dolor de la traición nunca desapareció del todo, pero se transformó. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que me recordaba mi propia fuerza. Y sentí la necesidad de usar esa experiencia para algo más grande. Inicié un blog de forma anónima llamado Finanzas sin Abuso. En él, compartí mi historia, omitiendo los nombres pero no los detalles de la manipulación. Escribí artículos sobre cómo detectar las señales de alerta del abuso financiero familiar, cómo establecer límites, cómo proteger legalmente tus activos. Para mi sorpresa, el blog despegó. Empecé a recibir docenas, luego cientos de correos electrónicos de personas de todo el país, compartiendo historias inquietantemente similares a la mía. Hijos cuidando a padres ludópatas, hermanos estafando a hermanas, familias enteras presionando a un miembro exitoso para que financie los sueños de todos los demás. Me di cuenta de que mi historia no era única. Era un síntoma de una enfermedad silenciosa que corría por las venas de muchas familias. Convertí el blog en una comunidad, un espacio seguro donde la gente podía compartir sus experiencias sin ser juzgada, donde la palabra egoísta estaba prohibida y la palabra límite era celebrada. Transformé mi trauma en una misión.
Ya no era solo la auditora que encontraba errores en los libros contables de las empresas, ahora ayudaba a la gente a encontrar las mentiras en sus propias dinámicas familiares. Y en ese acto de dar, encontré la curación definitiva. Esta tarde, estoy sentada en el balcón de mi departamento en Coyoacán. El sol se filtra a través de las hojas de una jacaranda y una ligera brisa agita las páginas del libro que tengo en mi regazo. A mi lado, en una pequeña mesa, hay una taza de café humeante. El aire huele a tierra mojada y a flores. Huele a paz. Han pasado casi 2 años desde el juicio. He construido una vida que amo, una vida definida no por las expectativas de otros, sino por mis propias elecciones. Mi blog se ha convertido en una pequeña fundación que ofrece talleres gratuitos de educación financiera y asesoría para víctimas de abuso económico. He encontrado un amor y una satisfacción en ayudar a otros que nunca imaginé. Mi familia elegida, mi tío Adán y mis amigos, son mi ancla. A veces, en momentos de quietud como este, el pasado intenta colarse. Recuerdo el rostro de mi padre en el tribunal, una máscara de pánico y derrota. Recuerdo el odio en la voz de mi hermana. Y recuerdo a mi madre. Hace unos meses, en el aniversario de la muerte de mi abuela, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté, y era ella. Su voz era diferente, despojada de su arrogancia habitual. Sonaba cansada, vieja. Ximena, dijo, y hubo una larga pausa. Solo quería saber cómo estabas. No supe qué decir. Un torbellino de emociones me recorrió, rabia, lástima, el fantasma de un amor filial que se negaba a morir del todo. Estoy bien, mamá, dije, mi voz neutral. He estado pensando mucho. Quizás las cosas se salieron de control. No era una disculpa. Era un intento de reescribir la historia una vez más, de minimizar el cataclismo que habían provocado. Era una invitación a volver a su juego, quizás con reglas ligeramente diferentes, pero el mismo juego al fin y al cabo. Tengo que colgar, dije, mi voz firme. Hija, por favor. Colgué. Y sin dudarlo, bloqueé el número. Mientras el sol se pone, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, pienso en esa decisión. He construido una nueva vida, una nueva familia basada en el respeto. He encontrado la paz. Pero a veces, en las noches más silenciosas, una pregunta me asalta, un último eco de la niña que fui, por haber cortado ese último lazo, por no haber contestado esa última llamada, ¿fui yo la mala? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha conmovido o te has sentido identificado, por favor, dale un me gusta a este video, compártelo con alguien a quien creas que le pueda servir y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia. Cada interacción ayuda a que nuestra comunidad crezca. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.